Chicos, ¿cómo andan? Vamos a empezar con los últimos temas del año ya. Yo esto era algo que había cuando programé a principio de año, cómo íbamos a ver los temas. Lo había dejado para el final pensando que quizás esto lo íbamos a poder llegar a ver en el aula. Primero porque son temas que si los diera como los diera en el aula son bastante complicados porque hay algo de matemática, algo de fórmulas, que la verdad no lo voy a dar así, ¿sí? Voy a dar los aspectos básicos más conceptuales y le voy a dejar al profe, cuando ustedes en segundo año van a tener físico-química, ¿sí? Y voy a dejar a la o el profe, creo que tienen la profe, me parece que es Mónica Busoletti, que la van a tener en segundo año, que si ella necesita dar la parte más de fórmulas y matemática, que la dé porque, como en el contexto este de la pandemia, se me complica bastante darlo, ¿sí? Les pasará, por ejemplo, con matemática, que es bastante complicado. Entonces, le voy a dar la parte más conceptual y después, si nos toca el año que viene empezar, la verdad que no sé cómo van a organizar eso, con la materia quizás ahí dé un poquito de esto, pero en principio lo voy a dar así y también lo había dejado para el final y para la vuelta a clase porque había algunas experiencias que son lindas hacerlas en el laboratorio o en el aula, entonces yo tenía la esperanza en abril, en marzo, de que quizás si volvíamos a clase a mitad de año podíamos hacer este tipo de cosas en el aula. Pero bueno, ya sé que eso no va a pasar, se los voy a explicar ahora. Les puse algunos GIFs animados con algunas de estas experiencias, obviamente que eran un poco más complejas en el aula, pero bueno, por lo menos como para ver estos temas, ¿sí? Me voy a achicar un poquito y vamos a empezar con esta parte que tiene que ver con físico-química, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy son los estados de la materia. Esperen que voy a ajustar un poquito acá el celu, ahí está. Los estados de la materia y los cambios de estado, ¿sí? De la materia. Lo primero, acá tenemos 4 estados de la materia. Nosotros vamos a trabajar solamente con los 3 primeros, con sólidos, líquidos y gaseosos. Existe también el plasma, ¿sí? Acá lo pone como plasmático. Que ustedes inclusive el plasma lo pueden llegar a ver en la vida cotidiana. Las chispas eléctricas, por ejemplo, ¿vieron los chisperos esos que se usan para prender las hornallas? O si tienen alguna estufa o la cocina de la casa de ustedes tiene como un prendido automático que produce una chispa. Bueno, esa chispa, ese arco voltaico, en realidad es plasma, ¿sí? Eso es un ejemplo que tienen para saber qué es el plasma. En ese espacio la materia está en un estado plasmático, ¿sí? Donde se separan los átomos entre sí, la materia en general está formando moléculas y se rompen esas moléculas y los átomos están entre sí durante ese tiempo que dura el chispazo, que ese pedacito de la materia está a miles de grados, se transforma en plasma y después vuelve en general al estado gaseoso, ¿sí? Pero bueno, no vamos a ver esa transformación más allá de este comentario que les di. Después, el resto de las sustancias químicas pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Las diferencias que tienen los estados sólidos, líquidos y gaseosos son que los sólidos suelen tener forma y volumen. Eso quiere decir, un sólido va a tener una forma determinada. Si tengo un objeto geométrico, digamos, fabricado, un cubo, va a tener una forma cúbica. Pero si es una roca, va a tener una forma que no voy a poder decir qué forma es, pero va a mantener esa forma. Por más que si yo le aprieto una piedra o una llave, supónganse, o algo que no tenga una forma geométrica perfecta, va a seguir manteniendo esa forma por más que yo la manipule y la apriete. Bueno, si le doy un masazo, puede depender de la presión, puedo deformar ese sólido, pero en principio va a mantener su forma y va a mantener su volumen, ¿sí? O sea, no va a alterarse su volumen. Ahora, cuando vayamos a los líquidos, vamos a ver que el líquido va a mantener su volumen,
pero se va a adaptar a la forma del recipiente en el que esté contenido. Por ejemplo, si yo tengo en una especie de pecerita cúbica, ¿sí? Cuadrada, con base cuadrada, un líquido, ese líquido va a tener una forma cúbica, como si fuese de un dado. Pero si yo lo paso a una botella, el líquido va a tener más una forma más cilíndrica, va a adaptarse a la forma de la botella, ¿sí? Esto es lo que pueden hacer los líquidos. Pero lo que yo no voy a poder hacer, por lo menos no a bajas presiones, es cambiar el volumen de ese líquido. Si yo tengo un litro de agua en el cubito, en un recipiente rectangular, voy a seguir teniendo un litro de agua en un recipiente cilíndrico. Si yo ejerciera mucha presión, podría haber una pequeña variación de volumen. Podría tener un poquito menos de un litro porque como que las moléculas entre sí estarían más cerca. Pero yo tendría que ejercer mucha presión y probablemente también cambiarían algunos otros aspectos del líquido. Pero si yo, por ejemplo, la temperatura. Pero si yo no cambio la temperatura ni la presión, en principio ese líquido va a seguir manteniendo su volumen. Y en los gaseosos lo que va a pasar es que los gases van a poder variar, no van a tener ni forma, se van a adaptar a la forma del recipiente en el que están contenidos y tampoco van a tener un volumen propio. Si yo tengo un litro de gas en una botella, abro esa botella y se libera ese gas porque estaba a presión, supónganse, se libera ese gas y ahora esa misma cantidad de gas ocupa toda la habitación. Entonces tiene un volumen mucho mayor. Si quieren, si ustedes pueden hacer la prueba, llenan una botella de agua hasta el tope, le cierran la tapa, si la quieren apretar no van a poder comprimir el líquido. Pero si ustedes tienen una botella vacía, entre comillas, porque en realidad está llena de un gas, y la apretan, lo que va a pasar con esta botella es que sí va a disminuir su volumen. Entonces ahí vemos cómo los gases pueden modificar tanto su forma como su volumen, ¿sí? Esos serían las características que yo tengo que tener en cuenta para poder diferenciar un sólido, un líquido y un gas, ¿sí? Y acá lo que me muestra con la línea que está abajo de la tablita es que variando la temperatura yo puedo modificar el estado de agregación de la materia. O sea, puedo pasar de un sólido a un líquido y de un líquido a gaseoso. Con algunas sustancias químicas como el agua, ustedes lo habrán experimentado un montón de veces, de que se derrita un hielo o hervir agua y que se evapore el agua y se transforme en un gas. Con algunas otras sustancias como el azúcar pueden llegar a ver que se funde. Si ustedes hacen caramelo con el azúcar, van a ver que el azúcar pasa de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Después que el caramelo, cuando se enfría, sigue siendo azúcar, cambia un poco su color porque también el punto de combustión del azúcar está más o menos cerca y hay algunas partículas de azúcar que se carbonizan, pero bueno, esos son procesos químicos distintos. Pero en principio yo puedo ver que el azúcar pasa de sólido a líquido. Y en realidad cualquier sustancia química puede estar en cualquiera de estos tres estados. Puede pasar que el punto de combustión, la temperatura de combustión, sea menor que la temperatura de fusión o de ebullición, ¿sí? O sea, un papel se quema antes que transformarse en un líquido, ¿sí? Entonces, si yo quiero fundir papel, quiero derretir papel, lo que me va a pasar es que a la temperatura necesaria se me va a prender fuego. Entonces no voy a poder, se va a carbonizar o se va a prender fuego. Entonces no voy a llegar al líquido. Pero en principio, teóricamente, el papel tiene sus tres estados, ¿sí? El papel es un ejemplo medio, no me crean tanto porque es un ejemplo medio polémico, pero en principio cualquier sustancia química tiene esos tres estados y va a haber sustancias que tienen temperaturas de fusión o de ebullición tan altas que va a ser difícil que yo las pueda ver en lo cotidiano o inclusive en temperaturas acá en la Tierra. Por ejemplo, la sal de mesa, el cloruro de sodio,
tiene temperaturas de como 5000 grados, como temperaturas de fusión, o sea que es difícil que yo encuentre estas temperaturas en la vida cotidiana. Si quieren podemos ir a conceptos de la clase anterior, donde yo veía roca fundida. Esa roca fundida está a miles de grados. Eso se logra en el contexto de debajo del manto terrestre, a grandes presiones y con grandes energías, yo puedo tener temperaturas de miles de grados que fundan esa roca. Y probablemente también podría fundir la sal de mesa. Que se evapore la sal de mesa ya necesita millones de grados, entonces va a ser muy difícil. Son las temperaturas que están en el sol, por ejemplo. Entonces va a ser muy difícil que yo pueda evaporar sal, pero teóricamente sí se puede. O sea, si yo inventara un horno que llega a esa temperatura, yo podría derretir la sal, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son estos cambios de estado. Sí, los tres estados de la materia entonces son estos: sólido, líquido y gaseoso. Lo que vamos a empezar a ver son cambios entre líquido y sólido, ¿sí? Los cambios que hagan que yo vaya de una sustancia química que yo necesito menos temperatura a una que necesito, por ejemplo, de líquido a sólido, que necesito más temperatura para tener algo como líquido, a sólido, son cambios en los cuales esa sustancia química pierde calor, o sea, entrega calor al entorno. Eso se llaman procesos regresivos, o sea, los que pierden calor se llaman regresivos. Y los que ganan calor, por ejemplo, para derretir un sólido, tengo un cubito de hielo, si lo pongo arriba de la hornalla se va a derretir. En este caso se llama fusión. La fusión del hielo es un estado progresivo. Cuando yo le entrego calor es progresivo. Si yo pongo una cubetera en el freezer, ese agua de la cubetera va a perder calor porque se lo va a entregar al freezer. Entonces va a ser un estado regresivo. Hay una cuestión importante acá a tener en cuenta. Existe el calor en físico-química, en física, existe el calor. El calor es una energía que se transmite entre los cuerpos, pero lo que no existe es el frío, ¿sí? O sea, teóricamente, como teoría, ¿sí? No podemos hablar del frío, porque cuando yo tengo frío lo que me está pasando es que estoy perdiendo calor, ¿sí? Lo que hay es una transferencia de calor. Cuando siento frío es porque el ambiente en el que estoy tiene una condición de calor menor que la mía, entonces el calor sale de mi cuerpo hacia ese ambiente. Pero no me está entrando frío, ¿sí? En ese sentido, sino que yo estoy perdiendo calor. Es como una cuestión técnica, pero que hace entender, y para todo lo que vamos a ver acá, que no existe, ¿sí?, el frío, sino que lo que vamos a hablar es de transferencias de calor. Después podemos hablar de que algo está más frío o más caliente porque está a mayor temperatura o menor temperatura. Pero la temperatura es una escala que se usa para medir la cantidad de calor que tiene un sistema, ¿sí? Ahora con los ejemplos creo que se va a entender mejor. Por ejemplo, la fusión del agua. En la fusión del agua, este pedacito de hielo que se está derritiendo sobre la mesada está absorbiendo calor del entorno. Entonces, al absorber calor, se derrite, porque es un proceso progresivo, ¿sí? Otra vez, ven que yo digo, no está, o sea, si yo tocara la mesada después, vería que está más fría. Lo que pasa es que esa mesada está más fría porque le entregó calor al cubito de hielo, ¿sí? No es que se enfrió, sino que perdió calor. Este experimento está bastante lindo. Lo que vemos acá también es agua que se está congelando. Se congela de esta manera rara porque el agua que están usando se llama sobreenfriada. Eso quiere decir que si quizás alguna vez les pasó, a mí una que otra vez me pasó, y prestad atención porque me interesan estas cosas. Si ustedes ponen una botella de agua o de gaseosa en el freezer y la sacan justo cuando está a 0 grados o a 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, van a ver que es líquida. Pero de repente, si ustedes la destapan, el cambio de presión hace que se congele completamente.
Acá lo que está pasando es que este agua seguramente estará a -1 grado, pero sigue estando líquida. El vaso que está en lo que tienen abajo probablemente esté un poco más frío, ¿sí? Entonces cuando el agua cae, esa pequeña diferencia de temperatura hace que el agua se transforme en hielo directamente. Acá lo que tenemos es el proceso de solidificación. En este caso, para esta solidificación no hay una diferencia de calor, porque el agua ya había perdido su calor cuando estuvo en el freezer. Entonces, pero le faltaba como ese golpecito, ese empujón para transformarse, para hacer un cambio de estado, ¿sí? A veces puede pasar eso. En general, cuando hay un cambio de estado, tiene que haber, se forma el agua que es líquida, se transforma en un cristal, que es el hielo. Para que se produzca este cristal, tiene que haber lo que se llaman los núcleos de cristalización. Por ejemplo, si hay un granito de sal, alrededor de ese granito de sal se va a formar el cristal de hielo, de agua, ¿sí? Y lo mismo pasa con el gas. Para que el gas se empiece a condensar, se empiece a transformar en agua líquida, también tiene que haber un pequeño cristal. En algunos lugares del mundo lo que se hace es se tira nitrato de plata. El nitrato de plata es una sal, y cuando está en contacto con el vapor de agua, lo que hace es que se forma una gotita, se forma una nube y se produce la lluvia artificialmente, ¿sí? La humedad, se aprovecha la humedad del aire para producir lluvia. Eso se puede llegar a hacer, por ejemplo los chinos lo hacen en ciertos lugares desérticos donde quieren que llueva. Y acá en Argentina se hace cuando hay nubes muy grandes que pueden llegar a generar granizo. Lo que se hace es se las bombardea, se tiran proyectiles como si fuesen fuegos artificiales que estallan, no tienen una bomba, pero estallan dentro de la nube. Eso calienta, le entrega calor a la nube se transforma en vapor, se disuelve, entonces no graniza. Eso se suele hacer en zonas donde graniza y donde se planta cultivos que pueden ser dañados por el granizo, y donde en Mendoza, como es una zona que está cerca de los Andes, la humedad del aire suele enfriarse muy rápidamente y a veces produce granizo. Entonces esos procesos se hacen, no es ciencia ficción. Hay muchos lugares del mundo donde se altera la composición de las nubes, o para que llueva o para que no caiga granizo, y todo esto modificando estos factores en los cuales el agua se puede solidificar o se puede evaporar, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es otros procesos de cambio de estado, ¿sí? Que van a ser, a ver si no me acuerdo, sí, vamos a ver estos, los que cambian de líquido a gas. También vamos a tener los procesos donde yo entrego calor, entonces lo que hago es evaporar el líquido. Va a ser una vaporización o ebullición, quizás lo hayan escuchado más con el nombre de ebullición, y esos procesos, como estoy entregando calor, es un proceso progresivo. Igual en el trabajo práctico ustedes tienen anotado cuáles son los progresivos y los regresivos, les hice una listita con los progresivos y los regresivos. Y si yo voy a condensar, voy a enfriar el gas y voy a transformarlo en líquido, va a ser un proceso regresivo, porque ese gas va a entregar calor al ambiente. En el caso del líquido va a absorber calor del ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calentando agua, ese agua va a liberar vapor. Acá hay una cuestión, el vapor no es ese humito que ustedes ven, el vapor de agua es transparente. Ahora yo alrededor de mi cuerpo tengo un montón de vapor de agua, y ustedes también en sus casas. Eso es lo que si ustedes ven el informe meteorológico dicen la humedad del día. Esa humedad es vapor del agua que está flotando en el aire y no la vemos porque es transparente. Lo que vemos cuando se produce una nubecita de vapor arriba de una olla que está hirviendo es el agua que se evaporó, pero al entrar en contacto con el aire que tiene menos calor, le entrega ese vapor de agua, le entrega calor al aire, entonces se transforma otra vez en agua, ¿sí? Vuelve a cambiar de estado. Hasta que por una diferencia de presiones de vapor y qué sé yo qué, esa gotita de agua que es esa nubecita de vapor termina volviéndose a evaporar y se vuelve a transformar en vapor. Pero en un momento, como la concentración de vapor es muy grande, se vuelve a transformar en agua y después se vuelve a evaporar. Y por eso nosotros vemos
la nube de vapor saliendo de la pava o saliendo de la olla, ¿sí? Esas burbujas que vemos salir del líquido no son burbujas de aire, sino que son burbujas de un gas que es vapor de agua, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, no vemos que se produzca, seguramente este GIF se armó se sacaron las fotos, o el video en un día más bien caluroso y poco húmedo, entonces no vemos que salga humito, sino que vemos que el vapor de agua sale, pero es transparente, o sea, en realidad no lo vemos, o sea, intuimos que hay vapor de agua que está saliendo porque lo que estamos viendo es que el agua está en ebullición. Lo contrario sería la condensación, que es este proceso regresivo. Lo que vemos acá es cómo se va formando una nube. Es como fueron sacando muchas fotos y con esas fotos armaron este GIF, que esta animación, que lo que vemos es que la humedad del ambiente se va condensando y va produciendo pequeñas gotitas de vapor dentro de la nube, gotitas de agua dentro de la nube. Esas gotitas de agua, si son muy chiquitas, quedan en suspensión en el aire. Entonces, por eso no es que la nube inmediatamente llueve. Pero cuando empieza a haber muchas gotas una al lado de la otra, se empiezan a tocar entre sí las gotas y cuando alcanzan un tamaño determinado, se precipitan al suelo. A medida que van cayendo en el suelo, van entrando en contacto con otras gotas de aire que estaban flotando y la gota va aumentando su tamaño. Cuanto más recorrido, más alta es la nube y más recorrido hace esa gota, más grande es la gota, ¿sí? Y llueve, es lo que vemos como que llueve más fuerte. Si la nube está a mucha altura, a más de 10.000 metros, esas moléculas de agua, en cambio de transformarse en una gota de agua, se transforman en un trozo de hielo, porque la temperatura a esas alturas está por debajo de los 0 grados. Si el trozo de hielo es muy chico, también puede quedar flotando en el aire. Cuando nosotros vemos estas nubes que vemos acá, son cúmulos, son como estas nubes algodonosas. En general estas nubes son más bien bajas y están hechas de agua. Pero cuando vemos nubes altas, que son esas nubes que se ven ahora, que estaban pasando más como lejos, que son unas nubes alargadas, como si las hubiese soplado el viento, estas se llaman cirrus. Y esos cirrus que las podemos ver en días más bien despejados, ¿sí? Donde no hay muchas nubes, están a más de 10.000 metros de altura y están compuestos por partículas de hielo. Si la nube tiene una proyección muy alta y la parte superior supera los 10.000 metros, entonces ese agua se empieza a transformar en hielo. Ese hielo empieza a crecer de tamaño cuando alcanza cierto tamaño, que puede llegar a ser microscópico, pero cuando ya alcanza cierto tamaño, se empieza a caer y como está muy frío, quizás esté a 20 grados bajo cero, a medida que va cayendo, ven que ahí dije frío, pero en realidad bueno, que tiene poco calor, ¿sí? A medida que va cayendo, va absorbiendo calor, las moléculas de agua que estaban ahí cerca se le van pegando y ese pedazo de hielo va creciendo y se transforma en un trozo de granizo que depende qué tan alta estaba la nube y cuánta humedad había dentro de la nube, el granizo va a ser más grande o más chico. Por eso los meteorólogos pueden decir cuándo va a granizar, porque en el satélite pueden detectar la altura que tienen las nubes y la cantidad de agua. Entonces, si hay nubes, las que en general producen granizo son las que se conocen como cumulus nimbus, que son unas nubes muy altas, son las que producen relámpagos, porque entre el trayecto de la nube también hay descargas eléctricas, y son las que producen estos granizos. Además tienen corrientes de aire muy fuertes, por eso cuando avanzan estas nubes típicas de verano, al caer el agua hay como diferencias de presión, producen vientos y por eso ese frente de tormenta es tan ventoso cuando se desatan las tormentas de verano, que se levanta viento, hay relámpagos y a veces cae granizo, ¿sí? Son estas nubes los cumulus nimbus. Bueno, pero entonces sería el proceso de condensación, donde el vapor de agua se transforma en agua, ¿sí? Y ahí lo vemos, ahora lo estamos volviendo a ver, en el proceso de formación de la nube. Y los últimos procesos, estos son un poquito más raros, son los de cristalización y sublimación. Los de cristalización son cuando un gas, en cambio de
Lo que vemos en común es que un gas se suele condensar y después se suele solidificar, como que pasa por estos dos estados. Pero hay algunas sustancias químicas que pueden pasar de gas a sólido directamente. Eso se llama cristalización o sublimación inversa. Y cuando un sólido, al calentarlo, en cambio de transformarse en un líquido, se transforma en un gas, eso es sublimación. Tres ejemplos de esto son el yodo, que lo vamos a ver a continuación, un experimento con el yodo. El yodo a presión ambiental cambia de estado entre sólido y gas sin transformarse en un líquido. El hielo seco, quizás si alguno alguna vez pudo jugar con hielo seco, a veces las heladerías, las heladerías de mi barrio no lo hacen, pero algunas heladerías te mandan un trocito de hielo seco adentro del ¿cómo se llama? Del cosito el recipiente Tergopol, para que mantenga el frío el helado. Pero hay que pensar que en general las heladerías no lo hacen porque el hielo seco hay que comprarlo en una empresa que lo fabrica con una máquina especial, no es un freezer de casa que lo puedes hacer, sino que es dióxido de carbono. El hielo seco no es agua sólida, sino que es dióxido de carbono sólido. Y es medio caro hacerlo. Entonces, en general, las heladerías que te ponen el pedacito de hielo seco son las más chetas. Y acá en Lanús me parece que no hay. Pero bueno, a veces uno puede llegar a conseguir un pedacito de hielo seco que básicamente es dióxido de carbono sólido. Y el dióxido de carbono sólido, cuando toma calor del ambiente, no se transforma en líquido, sino que directamente se transforma en gas, se sublima. Y el otro ejemplo, quizás alguna vez alguno se compró alguna remera estampada con un pedazo de plástico o con alguna estampa determinada y la etiqueta decía remera sublimada o resublimada. Eso es porque las impresoras a láser o las fotocopiadoras también hacen esto. Tienen un láser que evaporan un sólido, lo subliman, y ese sólido cuando toca el papel se transforma otra vez en sólido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las fotocopiadoras es un sólido que está pegado en el papel, en la trama de la fibra del papel. Por eso, por ejemplo, si ustedes tienen una impresión de una impresora hogareña que no es láser, lo que se llama la chorra tinta, si yo le tiro una gota de agua, esa tinta se corre porque se disuelve en agua. Pero si yo tengo una fotocopia y se me moja, la tinta de la fotocopia ni se mueve porque en realidad es un sólido que está dentro del papel que no es soluble en agua, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver estos dos cambios de estado. El primero es este experimento hubiese estado bueno, yo lo suelo hacer en clase. Ahí hay unos trocitos de yodo y lo que están haciendo, abajo hay un mechero que lo está calentando. Y lo que pasa con el yodo es que se transforma directamente en vapor. Y lo que tiene de lindo es que el vapor de yodo es violeta. Entonces hay pocos gases con colores, si se ponen a pensar. La mayoría de los gases son transparentes y no los podemos ver. Bueno, el yodo en particular tiene un gas violeta. Entonces yo puedo ver el gas de yodo, ¿sí? A medida que se va produciendo, que lo voy calentando. Esto sería... sí, está bien. Esto sería una sublimación. Y lo contrario sería la cristalización. Acá lo dejaron enfriar, le pusieron una tapa, un cuenquito de cerámica. Probablemente adentro del cuenquito de cerámica acá no se llega a ver, o había agua o había hielo para que se mantenga frío. Y en la parte que estaba más fría, lo que pasó con el vapor de yodo fue que se cristalizó, ¿sí? Se volvió a cristalizar. Esto es lo mismo que pasaba cuando vimos en la clase de rocas las geodas. En las geodas yo lo que tengo es una burbuja de gas dentro de la lava. Cuando esa burbuja de gas se empieza a enfriar, lo que pasa con esos gases que están dentro de la roca es que se transforman en cristales. Lo que pasa es que en cambio de transformarse en un líquido, si se transformaran en líquido, yo lo que vería es, la geoda tendría que ser un líquido, o sea, un espacio vacío, y abajo una roca como una semiesfera que sería en la parte de abajo de la burbuja, ¿sí? Ahí lo que hubiese pasado es que el gas se hubiese transformado en líquido y ese líquido se hubiese transformado en sólido. Pero lo que pasa realmente dentro de una geoda, si ustedes ven
la foto que le mandé, y algunos de ustedes me mandaron fotos de geodas que tenían en sus casas, es que los gases empezaron a formar cristales alrededor de la burbuja. Entonces me queda la burbuja de gas que era anteriormente, y el gas se terminó formando cristales por una cristalización que fue el fenómeno contrario de la sublimación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las sales de silicio que forman las geodas, las amatistas y estas rocas que se extraen de las geodas, en un momento estuvieron como gases y después directamente se cristalizaron, ¿sí? Por eso se forman estos cristales. En general, todas las rocas que tienen cristales, lo que pasa es que se producen por proceso de cristalización, que pasan de gases a sólidos, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que les quería explicar por hoy. La clase que viene vamos a ver sistemas materiales, simples, compuestos. Quizás vieron algo en primaria, quizás no, pero bueno, esto le va a servir, esto de cambios de estado y sistemas materiales le va a servir para fisicoquímica de segundo, así que son temas importantes, prestenle atención. Les dejo el trabajo práctico en el Facebook y en el Classroom, así que, perdón, esto está grabado para varias escuelas. Hay una escuela que también se los mando por Facebook, si no directamente en el Classroom. Así que cualquier cosa me preguntan vía Classroom, que cuando pueda yo le contesto las preguntas. Me estuve poniendo al día bastante con las preguntas, creo que no tengo ninguna atrasadas. Así que, bueno, cualquier cosa me preguntan. Y si quedó alguna duda o algo y quieren que haga algún otro video para aclarar dudas, también me avisan. Y bueno, nos estamos viendo vía YouTube y vía Classroom.